locales, hoy estamos jugando a nivel latinoamericano. Decirles que la doctora Mónica Roqué, además de ser médica, es una gerontóloga muy reconocida en nuestro país, que en este momento preside la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, el GEC, que los invitamos a que visiten su página donde siempre hay información muy actualizada y además hay documentos. Invitarla a Mónica que mientras que vamos haciendo su presentación, ella pueda ir compartiendo quizás su presentación. Decirles que, por supuesto, Mónica ha recorrido distintas instancias, distintos desafíos institucionales y de cargos políticos en Argentina, sobre todo una trayectoria muy destacada en la DINAPAM durante muchos años y luego en una de las secretarías de justamente de comunidad, diversidad y demás del PAMI. Así que, Mónica, seguramente va a ser una alegría poder escucharte y quizás podamos encontrar también, además de muchos conceptos, esa renovada esperanza. Así que cuando vos quieras, el micrófono es tuyo y ya estamos compartiendo tu presentación. Bueno, primero, gracias por todo lo último que dijiste, que la verdad suena esperanzador, pero no sé si voy a ser yo la persona que más esperanza le dé. Me gustó mucho las dos presentaciones, un honor estar compartiendo con Paula y con Adriana. Y sí, yo también creo que esto también va a pasar y creo que la manera de que esto pase es siendo sororas entre las mujeres, siendo solidarios entre todas las generaciones, el pueblo reuniéndonos, peleando, luchando, porque ya lo dijo el experto independiente sobre derechos humanos, nunca nos regalaron, los derechos humanos no los regalan, los derechos humanos se conquistan. Y estamos hablando, en este caso, el derecho al cuidado, pero yo hago extensivo a todos los derechos humanos porque en nuestro país, en el último gobierno, con el gobierno actual, esto es el gobierno de la crueldad donde hemos perdido o intentan que perdamos los derechos humanos. Y que también es un fenómeno global, vaya uno a saber qué pasa ahora en Estados Unidos, y ya sabemos lo que ha pasado en Alemania y en otros países. Así que lo mío es más pragmático, me encantan las reflexiones que hicieron ambas. Lo mío es mostrar en números y además un poco contar lo que hicimos en la política pública o cómo debe ser la política pública, la temática del cuidado y de la vejez, no solamente el cuidado, sino de la vejez. Ya se dijo que las mujeres vivimos más que los varones, eso es así en todas las regiones del mundo, y claro que hay una feminización de la vejez y un envejecimiento a nivel mundial muy acelerado, pero no todas vivimos de la misma manera. Entonces, las desigualdades comienzan desde el día en que nacemos. Las mujeres que nacen en un continente rico viven 19 años más que las que nacen en un continente pobre. Y acá comenzamos con las desigualdades de género. Por otro lado, en el campo gerontológico, que también hicieron reflexiones Adriana y Paula, también hay que saber que el androcentrismo forma parte de nuestro campo, a tal punto que cuando los griegos, por ejemplo, tenían dos palabras para denominar al varón o a la mujer vieja o viejo. Al varón se lo denominaba geros, a la mujer grau. Sin embargo, nuestra disciplina se llama gerontología, viene de esa jerarquización patriarcal. Entonces también tenemos que hacer una autocrítica porque costó mucho y si bien recién los últimos años estamos atravesando el tema de lo que pasa con las mujeres mayores, yo diría que hasta hace 10, 15 años la verdad que se escuchaba muy poco del tema. También esto ya lo comentaron las compañeras, ¿no? Pero quiero reforzarlo. Obviamente que existe una injusta división sexual del trabajo, del trabajo no remunerado, que está fundamentalmente en manos de las mujeres de las familias, que ya dice el OIT en su informe que el 76% de todo el trabajo no remunerado lo realizan las mujeres a nivel mundial. En América Latina sucede lo mismo, el trabajo no remunerado, las mujeres triplican el tiempo que el de los varones, ahí tienen ustedes entre 22 y 42, casi 43 horas las mujeres, y los varones no llegan a las 7 horas y lo máximo casi 20 horas, o sea que siempre la carga la tenemos las mujeres, que además cuando hacemos los trabajos y las tareas de cuidado, nosotros dejamos de trabajar en el trabajo remunerado, por lo tanto
está asociado las tareas del trabajo no remunerado a la pobreza, sobre todo la pobreza en la vejez, porque tenemos que dejar de trabajar o tenemos trabajos más precarios o a tiempo parcial. Sandra Wencham nos plantea también lo que pasa en América Latina, que nos dice que el 86% de los casos de los cuidados de las personas mayores es asumido por una mujer, que suele ser la esposa, la hija o la nuera, y que ese trabajo se dedican 12 horas diarias. Imaginémonos qué otro tipo de trabajo podemos tener si dedicamos 12 horas diarias al cuidado de las personas mayores. Y también lo decía Adriana, y creo que Paula también hizo referencia, pero Adriana lo comentó, las personas mayores cuidan aún siendo muy mayores, sobre todo las mujeres mayores. Esto lo está comprobado, bueno, en Cuba el 64% de los centenarios son cuidados por personas mayores, pero como las que llegan son las mujeres mayores son las que están cuidando hoy a hijos, ¿no? Mujeres de 90, cuidado a hijos de 70, hijas de 60, 70, cuidando a madres de 90. Y también, y yo lamento tener que hacer referencia a lo de Valencia, que fue una tragedia, una catástrofe lo que está sucediendo, y lamentablemente creo que dentro de las personas que han fallecido, más de la mitad deben ser personas mayores. Esto es lo que sucedió con el huracán también María en Dominicana, que no solamente afectó mucho a las personas mayores, sino que se comprobó que las personas que habían ido a los albergues, las que cuidaban a los niños y a las niñas, eran las mujeres mayores. Entonces, entender que esto también lo trajo Paula a referencia, que no existe solamente una división sexual injusta del trabajo no remunerado, sino que existe una organización social injusta del trabajo no remunerado, porque pensemos que todo el tema del trabajo de cuidados se transfiere en base a un eje de jerarquización social. Por lo tanto, están mucho más perjudicadas las clases sociales de menores ingresos, si son de mujeres de zonas rurales, obviamente si también hay una diferencia étnico-racial. Entonces, el cuidado hay que mirarlo de todas estas perspectivas. Los datos que nos arroja CEPAL ahora en el 2023, miren ustedes, para el 2022, 3 de cada 10 mujeres en América Latina se encontraban en situación de pobreza y 1 de cada 10 en indigencia. Y si vemos el tema del hambre, esto está en la Agenda 2030, se ha hecho un análisis si se cumple o no se cumple, y por supuesto que sabemos que no se cumple, por eso la prórroga al 45. En la meta de combatir el hambre, bueno, el 42% de las mujeres de la región sufrió un grado de inseguridad alimentaria y el 33% de los varones. Siempre existen las brechas de género. Y en la vejez también. Este es un dato de la Unión Europea, un continente rico que uno debería pensar que esto está resuelto. Sin embargo, el dato al 2021 que nos trae la ONU nos dice que la pobreza y la exclusión social por encima de los 75 años fue más alta para las mujeres que para los varones. Las mujeres un 23%, los varones un 16%. Bueno, pero hay una buena noticia que sí me parece importante también rescatar dentro del feminismo, porque así como a la gerontología le costaba trabajo mirar el tema de la vejez, muchísimo más al feminismo, y digo hasta el día de hoy le sigue costando al feminismo ver lo que pasa con las mujeres mayores, pero ha habido avances. Uno de esos avances que me parece importante es lo que sucedió en Argentina, en la que se haga conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que organiza CEPAL y ONU Mujeres, y que esta vez lo hizo junto con el gobierno argentino, y que elaboró este documento que me parece muy interesante conocerlo, que es la Sociedad del Cuidado, Horizontes para una recuperación sostenible con igualdad de género. Viene planteándose mucho tiempo el tema de los cuidados, por supuesto, los movimientos feministas y la CEPAL y la Conferencia de la Mujer. Acá hace énfasis en que es un derecho humano que debe ser reconocido, tanto la persona que cuida como la persona que es cuidada, y que debe ser reconocido también como un dinamizador económico y como un factor fundamental para el bienestar social.
pero por primera vez introduce la temática de las mujeres mayores. Por eso lo quiero rescatar este documento. Y dice, reconoce que la injusta distribución del uso del tiempo y la actual organización social de los cuidados afecta de manera desproporcionada a las mujeres, en particular, bueno, lo que viene diciendo siempre, a las mujeres en contexto de pobreza, a las niñas, los adolescentes, los jóvenes, pero hoy incorpora a las mujeres mayores. Digo, es un avance del feminismo. Lo mismo que también hay otro párrafo que nos dice, promover la elaboración, la aplicación y la evolución de políticas y programas que contribuyan desde la perspectiva de género y derechos humanos a un envejecimiento digno en un entorno seguro y saludable y al más alto nivel posible de salud y bienestar de las personas mayores. Entonces acá estamos haciendo realmente un enganche, un macheo con el feminismo que creo que es importantísimo poder trabajar esta temática entre el movimiento gerontológico, que habría que cambiarle el nombre porque gerontológico, no sé, pero si hacemos referencia a los varones, creo solamente que habría que cambiar el nombre de la disciplina, pero y hacer un macheo con el movimiento, unirnos con el movimiento feminista para ver, pelear por los derechos de las personas mayores que están injustas. Este documento de la Sociedad del Cuidado también nos dice, miren ustedes, que en el 2010 la demanda de cuidado de los niños y niñas menores de 15 años representaba el 31% y los mayores de 65 casi el 21%. Y que entre el 20 y el 25 la demanda de cuidados de la población de 65 años será mayor que la de niños y niñas. Y también me parece muy importante porque ahí radica realmente la fortaleza de un sistema de cuidados en la vejez para personas mayores. Yo estoy en contra, Adriana lo sabe y me apoya, del sistema integral de cuidados donde se juntan a los niños, a las niñas, a las personas con discapacidad y a la vejez, porque creo que eso no debería ser así. ¿Por qué un sistema de cuidado? Cada vez vivimos más solas las personas mayores. Miren ustedes acá Argentina, los mayores de 80, y cada vez tenemos menos redes, según el BID. Las personas que tienen 80 años hoy tienen 6 hijos en promedio y 24 nietos y nietas. Y las personas que tienen 40 años hoy, cuando tengan 80 años, van a tener 2 hijos y 4 nietas y nietas. Por lo tanto, las redes se van a achicar muchísimo. Más allá de que se achiquen las redes, obviamente que mi postura es francamente que el cuidado es un derecho y por lo tanto el Estado me lo tiene que garantizar, tenga o no tenga redes. Pero también esto va a impactar en la formulación de los sistemas de cuidado. Las mujeres vivimos más solas que los varones y en Europa el 56% de las mujeres de 80 años viven solas. Entonces hay que tener en cuenta que por la viudedad y que además vivimos en peores condiciones, con mayor dependencia y menores ingresos, las políticas de cuidado son políticas prácticamente de género. Y el colectivo LGBT también vive más solo que las personas no LGBT. No hay muchos estudios, sí en los últimos años ha habido un poco más, pero este estudio que se hizo en la Universidad de San Francisco nos muestra cómo las personas del colectivo LGBTQ+, viven más solas, que además tienen menos hijos y que la relación con los hijos es prácticamente nula. Entonces, redes para cuidar de familiares no tienen. Sí vale mucho el tema de la amistad. Y además, ¿quiénes son las mujeres que tienen más posibilidades de ser violentadas? Las mujeres que tienen necesidad de cuidado. La dependencia genera una probabilidad de violencia realmente que es preocupante, sobre todo en las mujeres mayores, donde el mandato social fue que de esto no se habla y que quienes las agreden a las mujeres mayores, sobre todo si tienen una dependencia, es la pareja, la expareja, los hijos, los nietos, los yernos. Voy a ir más rápido a ver si disculpen la rapidez, pero quiero contar algunas cosas, muchas cosas. El tema de la violencia de género lo meto siempre en la temática de los cuidados. ¿Por qué? Porque no existen estudios prácticamente de la violencia de género en mujeres mayores. Si ven ustedes este estudio que hizo ONU Mujeres, que estudió cuáles eran las edades de los relevamientos, de las encuestas sobre violencia de género en las mujeres en 106 países, ninguno de los países, ninguno de los 106 países tuvo como edad superior a los 50 años. Entonces, esto es gravísimo porque después de los 50 años nadie evidencia lo que pasa con las mujeres mayores en la violencia de género. Sin embargo, el último estudio en el 2022
más de 4.000 mujeres fueron víctimas de femicidio en América Latina y el Caribe, lo que equivale a 338 mujeres por mes, 11 por día. Muchas de ellas son mujeres mayores. Y en Argentina, que sí sacamos el índice de femicidio de mujeres mayores ya de hace muchos años, el 11% de los femicidios fueron en el último informe, en el 2023, de mujeres de 60 años y más. Ahora, ¿alguien se ocupa de esto? ¿Alguien se ocupa de trabajar para prevenir o para abordar la temática de la violencia de género en mujeres mayores? No, la verdad que no. Por eso nosotros cuando estuvimos en PAMI, que la directora ejecutiva era la licenciada Lona Volnovich, creamos la Secretaría General, era una Secretaría General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado, para darle jerarquía a todas estas temáticas. Y una de las cuestiones que hicimos fue poner en marcha el primer centro de abordaje a las violencias de género y diversidad sexual en toda América Latina. Y tuvimos, bueno, los casos que ustedes pueden ver ahí, tuvimos más de 4.000 consultas, pero de todas esas consultas las seleccionamos acá, las de violencia de género, por motivos de género. Un 42,5% eran violencia, que consultaron en la violencia física, casi 40% violencia psicológica y un 11% violencia sexual. El promedio de la violencia de estas mujeres que pidieron ayuda era entre 20 y 40 años. Imaginemos relatos de mujeres que tienen 80 años y que se casaron a los 20 años y desde ese momento fueron violentadas y siguen viviendo violentadas. Afortunadamente este centro fue la respuesta para que muchas de estas mujeres pudieran salir de esa situación de violencia. La Convención Interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores ya desde los principios habla de la importancia de los cuidados, habla de la independencia, habla de la autonomía, del bienestar, del cuidado, y además genera 3 derechos nuevos, que esos 3 derechos nuevos y emergentes son derechos referidos al cuidado. El artículo 6, que es el derecho a la vida y a la dignidad de la vejez, que es un derecho emergente, justamente nos plantea el derecho a los cuidados paliativos, que hay escasísimos servicios de cuidado paliativo, el 14% de la demanda de los servicios de cuidado paliativo la tenemos en América Latina. ¿Y a quiénes les vamos a dar servicios cuidados paliativos? Y miren a las mujeres fundamentalmente, porque el cuidado paliativo, y este es el desarrollo que ha tenido en los últimos años, no es solamente para personas que tienen patologías oncológicas. Hoy tenemos en Argentina una ley de cuidados paliativos, por ejemplo, y en muchos otros países, que amplía la mirada de los cuidados paliativos a enfermedades que sean graves, crónicas y complejas. Y ahí entran las demencias. ¿Quiénes tienen mayor tasa de prevalencia en las demencias? Las mujeres. ¿Quiénes tenemos? Las mujeres. El tema sí de los cánceres, el tema del cáncer de mama, por ejemplo, que es una de las principales causas de muerte en las mujeres mayores, nosotros vemos que, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, el 68% de los cánceres de mama se dan en mujeres mayores de 50 años. En Argentina, el 70% de los cánceres de mama se dan en mujeres mayores de 60 años. Esta es una publicidad que nosotros hicimos en PAMI. ¿Y por qué mostramos una mujer mayor? Porque ninguna publicidad de cáncer de mama habla de mujeres mayores. Quienes vamos a padecer y quienes nos vamos a morir con mayor frecuencia, con mayor prevalencia, somos las mujeres que tenemos más de 60 años. Sin embargo, no hay política pública que esté dirigida a quienes más vamos a padecer. Y eso obviamente que es viejismo y que es machismo, sin ninguna duda. El artículo 7 que habla de la autonomía, que es la capacidad que tenemos todas las personas de decidir sobre nosotras mismas. Esto es muy importante, después en todo caso lo vemos, pero se quita la autonomía cuando tenemos un problema de dependencia. La sociedad y los familiares nos roban esa autonomía. Y después el derecho a recibir cuidados a largo plazo, plantea la Convención. Sin embargo, miren ustedes este informe de la OIT. Más del 51% de los países no tienen leyes que establezcan los servicios de cuidado a largo plazo. El 51% de los países, las personas dependen de la familia, de los amigos o del voluntariado. Y acá también empezamos a hablar de desigualdad. En los continentes ricos, por ejemplo en Europa y Asia Central, casi el 100% de las personas mayores viven en países que tienen servicios de cuidado residenciales.
En las Américas, de Canadá para abajo, el 81%. Sin embargo, en África, el 80% de las personas viven en países que no tienen cuidados residenciales. Y el cuidado residencial es el que más extendido está, porque en el resto de los países de los cuidados, el cuidado en domicilio o cuidado en centro de día prácticamente es inexistente. Hay 70 países en el mundo que tienen leyes que obligan a las familias a cuidar, y eso a mí me parece un espanto, obligar a las familias a cuidar, como China o como Colombia o Ecuador en nuestra región. ¿Y qué nos sucede en las políticas de cuidado? ¿Qué es lo que viene sucediendo? Que algo habló Paula. La escasa inversión. Hay una escasísima inversión. Yo no sé si traje, acá tienen a nivel mundial el 1% del PBI, pero en América Latina y el Caribe es el 0,0000. Y en los países desarrollados tienen ustedes hasta un 3,5%. Los bajos salarios, que esto también lo traía Paula, las personas, no solamente los cuidadores y cuidadoras, todas las personas que trabajan en el sistema de cuidado, sean profesionales o no, ganan menos que si trabajaran, por ejemplo, en el servicio de salud. La falta de una normativa nacional, en el caso de la Argentina, no tenemos normativas nacionales y las normativas provinciales son muy diferentes unas a otras. La falta de prestadores, la escasa formación. Prácticamente no hay formación en materia de cuidados y el viejismo, obviamente, que impera en la sociedad, en el Estado, en el mercado y en los prestadores. Bueno, estos son los modelos, después los vemos, pero sí enfatizar, se hizo una encuesta que le hizo el BID sobre cuidadores remunerados y no remunerados, y los datos que nos dieron, que nos da esta encuesta es, por ejemplo, bueno, el promedio de edad, 53 años, más alta en los cuidadores no remunerados que en los remunerados. Las mujeres constituyen el 92% de los cuidadores y cuidadoras domiciliarias remuneradas y el 86% domiciliarios remunerados, de los que cuidan en domicilio remunerados, las mujeres el 92%. Y en las residencias, por ejemplo, y centro de día, el 87%. O sea, cuidadores remunerados son cuidadoras. Y cuando no se paga, cuando no es remunerado, también el 88% son cuidadoras. Sí me interesa que vean que el 1%, y esta es la primera vez, y eso es un hallazgo, me parece este dato, referenció, esto es en varios países de América Latina, referenció tener otra identidad de género. La mayoría, miren, el 80% no ha tenido ninguna formación de los que trabajan tanto en el cuidado remunerado como no remunerado. El 33% de los cuidadores remunerados ninguna formación. Pero nosotros hicimos hace ya unos años, los países de Iberoamérica, un protocolo de cómo tiene que ser justamente la formación en cuidado en domicilio. Y no debe tener menos de 260 horas. Esto está aprobado por todos los países de Iberoamérica. El 70% de los cuidadores y cuidadoras remuneradas ganan por debajo del salario mínimo vital y móvil. Entonces, comprobamos la escasez, ¿no?, de los recursos. Por otro lado, en la institucionalización, nosotros en América Latina tenemos un 0,54%, bajísimo el número de institucionalización. Los países más altos son Chile, Uruguay, con el 1,9%. Si vemos a Estados Unidos, que tiene una tasa altísima, es el 5%, Argentina el 1,5%. Por lo tanto, la mayoría de la gente vive en la comunidad. Lo que hay que desarrollar son las políticas de cuidado en la comunidad. Esto, y una sociedad de cuidado. Esto sin duda, cosa que no se hace. Mónica, Sí, Mónica, ya sí, me queda, no me queda, ya me terminé, pero quiero decir esto nada más, dale, ya dale, para gracias, terminar. dale, Digo, cuando pensamos en buenísimo. cómo tienen que ser las políticas de cuidado, después en todo caso lo dejamos para los comentarios, pero yo hay un artículo que vengo peleando y que vengo discutiendo sobre respetar el derecho a la intimidad en las residencias de larga estadía, más allá del modelo centrado en la persona, de la perspectiva de género que tienen que tener las residencias, de basarse en el modelo de los derechos humanos, la vigilancia geriátrica, el consentimiento informado. También hay algo que no es menor, que es el respeto a la privacidad y la intimidad. Entonces venimos peleando hicimos ese cambio en PAMI, que nos costó un montón, de prohibir las habitaciones de más de 3 personas, porque eso es hacinamiento crítico. Más de 3 personas en un cuarto es hacinamiento crítico. Nosotros las prohibimos en nuestra gestión. Y quiero basarme en contarles el tema, cómo se da en los países más desarrollados y a lo que nosotros deberíamos aspirar. Por ejemplo, España acaba de hacer el censo de todos los servicios residenciales, que tienen más de 5.000, y si ven ustedes las estadísticas,
el 55, casi el 56% de las habitaciones eran dobles, el 43% habitaciones individuales y solo el 1,2% habitaciones de 3 personas o más. Hacia ese modelo. Un poco lo digo porque Paula preguntaba, ¿hacia qué modelo? Y quiero un modelo que respete la intimidad, la privacidad, los derechos humanos, la perspectiva de género. Ese es el modelo que tenemos que construir. Así que, nada, sí decir que si hacemos todo esto, ahorramos muchísimo los costos hospitalarios. Hay un montón de trabajo que demuestra en España, en Francia, en los países desarrollados, que demuestran cómo se disminuye el costo hospitalario. No es que necesitas más plata. Y sí terminar con esto, que los cuidados a largo plazo deben ser considerados un bien público importante y que nadie los pueda quitar. Bueno, muchas gracias.